El hombre es lo que su corazón manifiesta. Y para eso vamos a agarrar Salmo capítulo 37, versículo 31. Salmo 37, 31. Que dice lo siguiente: la ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Creo que este versículo es muy concreto en cuanto a lo que es la dependencia de Dios, en cuanto a lo que es, ¿no es cierto?, el trabajar en equipo con el Espíritu Santo. De hecho, que nos habla precisamente de crecimiento, madurez, nos habla de desarrollo de fe. Tenemos un sinnúmero de cosas ahí para poder, ¿no es cierto?, explicar lo que el salmista quería decir con una vasta experiencia, ¿no es cierto?, con el Señor, en acompañamiento del Espíritu Santo. Obra totalmente grandísima del Espíritu Santo en la persona. El hombre es lo que su corazón manifiesta. Y es una realidad, es una realidad. El mismo Señor Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. También Pablo decía que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Quiere decir que si nosotros alimentamos nuestro espíritu, lo que vamos a manifestar es lo que la comida que estamos comiendo. ¿Ok? Eso es lo que manifestamos, así como el cuerpo físico necesita comer, depende de la comida que vos comas. Si comes mucho picante, si comes mucha verdura o si comes mucha carne, y el cuerpo se manifiesta. También es el corazón de la persona cuando nosotros nos alimentamos espiritualmente, realmente queremos, ¿no es cierto?, la presencia de Dios en nuestra vida. Depende de nosotros, depende del interés que tengamos. Porque si nuestro interés está puesto nada más que las cosas materiales, obviamente la visión que vas a tener es esa. Nada más que esa. Pero si nuestro interés está enfocado en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, nosotros tenemos una fe que no tiene límites. No tiene límites porque la fe es eso. La fe es alcanzar cosas que el hombre no puede alcanzar. Lograr cosas que el hombre no puede lograr. Llamar las cosas que no son como si fueran. Romanos capítulo 4, creo que está el versículo 17. Y de hecho que esto nos habla precisamente de la seguridad, la certeza, la madurez, el desarrollo de fe, todo lo que realmente compete a las cosas espirituales. ¿Ok? Entonces, somos la suma de las decisiones que tomamos días tras días. Esa es una realidad. Cada decisión que vos tomes, eso va forjando en tu vida un carácter, una manera de ser, una identidad. Y si de repente las decisiones que vos tomás son malas o son buenas, ese es el carácter que vas a tener, malo o bueno. Es por eso que la Biblia es clara al decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios va a vivir al hombre. Porque depende mucho, ¿no es cierto?, de que vos tengas interés en querer desarrollar tu mundo espiritual a través de la palabra. No el querer saber, porque muchos compiten con respecto a lo que es la palabra, pero realmente deja mucho que desear. Porque no hay sabiduría, ¿no es cierto?, en el conocimiento nada más. La sabiduría proviene de una persona que tiene interés de conocer más allá, de tener interés de conocer las cosas que provienen de la ciencia. La ciencia proviene de Dios, no proviene del hombre. Es el arte de descubrir. Cuando nosotros tenemos interés en descubrir las cosas de Dios, obviamente nos metemos, quizás no sabiendo lo que va a ocurrir, pero estamos confiando en el Señor. Eso, ¿no es cierto?, depende mucho de nosotros. Muy bien. Cuando los hebreos se encontraron libres de la opresión de los egipcios, ¿qué pasó? Dios hizo muchos milagros y tomaba decisiones por ellos durante el éxodo. Y cumplió sus promesas y su voluntad. Pero los israelitas no pensaban así. No pensaban así. Porque ellos tenían otro pensamiento. Un pensamiento que se había desarrollado durante 430 años, hasta el momento que Moisés recibió la orden de Dios de liberar al pueblo.
estaban acostumbrados a vivir como esclavos. Y cuando las cosas le iban mal se quejaban. Queremos volver a Egipto. Queremos volver a Egipto. Nos trajiste acá para matarnos de hambre. Lo que no sabían que Dios lo estaba procesando. Como si estuvieran diciendo, queremos volver a ser esclavos. Queremos volver a ser esclavos. Dicen Números, acá realmente los líderes, escuchen, 12 príncipes de las 12 tribus de Israel, los líderes, ¿no es cierto?, que estaban bajo la dirección de estos príncipes. Y yo creo que mucho tenía que ver el liderazgo ahí, para influenciarlo de tal manera, a tal mentira. Esto es una mentira. La Biblia dice la verdad, pero también dice la verdad cuando dice mentiras. Acá dice en Números capítulo 11, versículo 5, nos acordamos de los pescados que comíamos en Egipto, de balde, escuche, es tremendo, los pepinos, los melones, los purros, las cebollas y los ajos. Mentira. La realidad era otra, totalmente diferente. El esclavo no tiene derecho. El esclavo come una vez por día. El esclavo tiene que dormir tempranito si no está trabajando de noche. El esclavo tiene que levantarse de mañana y quizás no darse el lujo de tomarse un matecito o un cafecito o comer alguna factura o de repente comer algunas empanaditas. No, el esclavo se levanta y ya tiene que trabajar. Y la esclavitud de Egipto empieza cuando se levanta Ramsés II. Ramsés II dijo, oh, el pueblo de Israel está creciendo mucho, va a ser más numeroso que el pueblo egipcio. Y yo temo que se vuelva en contra de nosotros. Entonces empezaron a matar a las criaturas. Pero no obstante eso, ya la idea estaba de que tenía que disminuir el pueblo de Israel. Y por eso la opresión, y por eso la esclavitud. No solamente al hacer ladrillos, esclavitud en todo sentido, en lo personal, en lo social, no tenían derecho a nada. Entonces, esto es una mentira. Se engañaban a sí mismos. Ay, si estuviéramos en Egipto, comíamos de balde los pescados. Mentira, ¿quién te engañó? Y muchas veces la persona trata de engañarse a sí mismo. Esto no me pasaba antes a mí, antes de venir a la iglesia, ahora me está pasando. Lo que pasa es que estás canalizando mal el creer, el confiar en el Señor. Te pensás que Dios es la píldora mágica que te puede salvar de todos los problemas, pero Dios no quiere eso. Yo te saco de la esclavitud para llevarte al desierto y formarte, darte un carácter, darte una formación, que vos puedas tener una mentalidad de una persona libre y no de una persona esclava. De hecho, que eso es lo que quería Dios, pero ellos no querían ser procesados. Ay, el Señor me prometió que me iba a dar una ciudad donde fluye leche y miel, pero primero el desierto y los enemigos que estaban en el desierto, pueblos nómadas que se dedicaban al robo, al saqueo, a la violación. Y luego, cuando llegaban al Jordán, tenían que pasar el Jordán, pero ya tenían que estar preparados, porque había 32 naciones que le estaban esperando. No te vamos a dejar entrar. Hay potestades espirituales de maldad que no te quiere dejar avanzar, y vos muchas veces te dejas guiar por esas espíritus inmundos. ¿Entendió? O sea que nosotros debemos entender
Dice la palabra de Dios, escuche, interesante, en Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno de los pactos, de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así estaba Israel como esclavo en Egipto. Sí, adoraban al Dios de José. Sí, tenían la tumba de José donde visitaban todos los días y hacían reuniones. Pero eso no iba a lograr nada si la actitud que nosotros tenemos es incorrecta. Si la actitud que nosotros tenemos está mal canalizada. Pero cuando nosotros nos proponemos y tenemos interés de querer dejar la vida pasada, empezar a tener una vida con Dios, no sin Dios, las cosas empiezan a cambiar. Tienen otro rumbo, otra característica. Ya pensamos de una manera totalmente diferente. Ya dejamos la esclavitud de lado. Lo que Dios quería es que haya una nueva generación y esta generación se levante, ¿no es cierto?, con una mentalidad de persona libre. Le llevó Dios 40 años formar a Moisés. Primero, en los propósitos de Dios estaba Moisés, un bebé de 1 año y poquitos. En ese entonces las criaturas, había un decreto que las criaturas de hasta 2 años ya tenían que morir. Y eran los varoncitos nada más. De hecho que la hermana, teniendo 10 años, ¿no es cierto?, le encargó la madre, hizo un Moisés, una canasta, la calafeteó con brea, la puso en el agua para que no se hunda, y luego puso el bebé ahí y lo llevó hacia el medio del río, y las corrientes daban precisamente para la ciudad de Egipto. Y ahí la hermana, persiguiendo la canasta, viendo que no se pierda, hasta que la hija del faraón lo estuvo en sus brazos. Estuvo 40 años siendo instruido en la mejor escuela de aquel entonces, como hijo de la hija del faraón. Y Dios lo instruyó y fue un arquitecto prominente de sabiduría inconmensurable. Era algo grande. Escuchen, a tal punto que después, ¿no es cierto?, un celo especial hacia el pueblo de Israel. Y no es que cometió el error de matar a un egipcio, Dios permitió para que haya un destierro. Y ahí estaba Moisés, desterrado en los campos de Moab, en Median, con los medianitas. Y ahí estaba Moisés, pastoreando ovejas. Y pasaron 40 años más. Y cuando llegó a tener los 80 y piquito de años, recibe el llamado de parte del Señor. Bueno, ya te formé, ya te hice un hombre cabal, vos podés ser un gran dirigente, un gran administrador, necesito que me saques al pueblo de Israel. Moisés pronto aprendería de la manera más dura, que es más difícil, lo más difícil de este mundo es reeducar, reconstruir, es hacer de un número de personas de 3,5 millones a 6 millones de personas, escuche,
que tenían mentalidad de esclavos, influenciarlos, que Dios los hizo libres. Dependería de ellos. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 23. Por precio fuiste comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Tremendo. Y los hebreos pensaban como esclavos. No les importaba lo que habían visto, ni que habían vivido con Dios. No les interesaba. El hombre tiene la temible o terrible facultad de olvidarse fácilmente de las cosas de Dios. Vienen con necesidades y uno ora y recibe la sanidad de parte de Dios, porque Dios ve su necesidad, porque Él es empático. Él ve y se apropia de tu miseria, porque Él es misericordioso. Y cuando logras el milagro, solución, ya está. No me voy más a la iglesia. Pero Dios no te llamó para que seas sano nada más. Él tiene un propósito grande para tu vida. Él quiere que descubras que verdaderamente sos hijo de Dios. Él quiere que descubras que ya dejaste de ser esclavo, esclavo de la enfermedad, esclavo de los vicios, esclavo de los problemas, esclavo de la economía, esclavo de los patrones, esclavo de un montón de cosas. Él te hizo libre. Porque su mentalidad, la mentalidad de los hebreos, seguía siendo la de un esclavo, sin pensamiento propio. Ellos no podían pensar por sí mismos ni opinar, como esclavos. Estaban anestesiados espiritualmente. Cuando vos estás anestesiado, el doctor puede hacer a tu cuerpo lo que quiera, porque vos no sentís nada, ¿verdad? Así los egipcios podían hacer lo que querían con el pueblo de Israel. Y así en el mundo espiritual, los demonios también. Yo he escuchado muchas personas. Me peleé con Satanás, pero andaba a mentir a otro lado, déjame de joder. Después de 37 años de hacer liberación, a mí me venía a hablar con él de eso. ¿Cuáles son tus frutos? Si tuviste que pelear con el diablo, ¿cuáles son tus frutos? ¿O vos qué te crees que el diablo se va a levantar contra vos si vos no haces nada? No. Si vos le sos molestia al diablo se va a levantar. Si vos estás predicando la palabra de Dios se va a levantar. Si vos estás orando por los enfermos se va a levantar. Si vos estás haciendo liberación se va a levantar. Si vos estás predicando la palabra de Dios se va a levantar. De lo contrario, jamás te atrevas a decir, me peleé con el diablo, porque vas a encontrarte con él. Dígame, si no le resulta familiar esta historia. ¿No le resulta familiar? Con Dios no van los espiritualoides. No existen los espiritualoides, se van a quedar acá en el mundo. Cuando suenen las trompetas se van a quedar para la gran tribulación. Estaban tan oprimidos que no podían creer en la palabra de Dios. Aún cuando vieran tremendos milagros, no podían creer. Lo mismo sucede con tantas personas que andan sin rumbo, sin dirección en este mundo, con tantos temores, en un mundo tan competitivo como este, que tenés que superarte a vos mismo para avanzar, pero sin Dios es imposible.
te volvés esclavo del mundo. Ahí tengo que estudiar esto porque si no me va a ganar. Ahí tengo que estudiar lo otro porque si no yo no voy a poder cobrar. Ahí tengo que hacer esto porque... No, mi amigo, eso es porque no tenés a Dios. Cuando tenés a Dios, las puertas se te abren. Se conforman con tener una mente de esclavo. No avanzan nunca. Escuche este pensamiento. Este es un pensamiento mío. No es lo que eres lo que te impide avanzar. Escuchá, no es lo que eres lo que te impide avanzar, sino lo que tú crees que no eres. Eso te impide avanzar. Conoce primero tus limitaciones como ser humano. Y al conocer tus limitaciones como ser humano, ponga la mano del Señor y empieza a desarrollar fe, que los límites los pone Dios, ya no los pones más vos. Hoy, después de haber sido libre del mundo, muchos gritan a gran voz: ¡quiero volver a Egipto! ¿Por qué? Y ahora le voy a echar palo a los maestros. ¿Sabe por qué? Porque no se le ha dicho, porque no se le enseñó, porque no les avisó. El maestro tiene una gran responsabilidad. Hay almas que tienen que dar cuentas cuando venga el Señor. Y tiene que ser fiel en los estudios. Y dar con profundidad como si fuera la ciencia más grande y estupenda de todo el universo. Porque es lo que Dios quiere. Porque de eso se trata el Evangelio. De descubrir las buenas nuevas. De cambiar de mentalidad y de corazón. Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, sea de la obediencia para justicia. Pablo está ilustrando con esto, en aquella época, porque eran épocas donde la esclavitud era, el que tenía un poco de plata tenía muchos esclavos, plata y tierra. Entonces dio ese ejemplo para que pudieran entender. Hoy la esclavitud existe en la mente y en el corazón. Existe en la mente y en el corazón. Y muchos están atrapados porque no saben cómo hacer, porque dicen tener fe cuando en realidad no la tienen, porque dicen que se manifiesta mucho en el Espíritu y todo lo que le pidiera el Padre, Él oye, pero sus frutos dejan mucho que decir. La realidad es otra. Totalmente diferente. La libertad en Cristo permite vivir la obediencia, la justicia, no por imposición, sino por sometimiento voluntario. Yo me someto al Señor en forma voluntaria, porque he entendido que hay solo dos caminos. Romanos capítulo 5, versículo 21. Para que así como el pecado reina para la muerte, así también la gracia reina para justicia, para vida eterna, por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Él te hizo libre, pero Él no te somete. Él te dice, bueno, es la única alternativa que tenés. Ya te hice libre, aceptaste a Cristo, me aceptaste en tu corazón.
ahora depende de vos. Ahora depende de cuánto interés tenga. Estamos al borde del acontecimiento más grande de la historia, que es el arrebatamiento de la iglesia. Estamos a pocos metros del derramamiento de los juicios de Dios sobre la tierra. Estamos siendo advertidos todos los días por los acontecimientos que están sucediendo: guerra, rumores de guerra, peste, hambre, terremotos, tsunami, señales en el cielo. Dígame si eso no es figurita repetida. Todos los días vemos eso. ¿Y qué pasa con nosotros? Decisiones que debemos tomar, empezar a crecer. Cuando antes éramos haraganes para venir a la iglesia, ahora se tiene que tornar una necesidad. Dejar de ser esclavos implica tomar decisiones. Implica permitir al Espíritu Santo obrar en nuestra vida de tal manera que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas, porque hemos entendido y comprendido el propósito de Dios para nuestras vidas. Y solo basta entender que Dios se encarga del asunto. Esto nos hace libres. Jesús nos hizo libres, pero somos libres acá. ¿Somos libres acá? ¿O seguimos siendo esclavos? Es por eso que el Señor, es por eso que Pablo escribió, escuche, muchos se agarran el Antiguo Testamento y ni entienden nada del Antiguo Testamento, porque hay muchos pasajes bíblicos que son lindos del Antiguo Testamento, ¿vio que son lindos? Y no entendés un pito a la vela, no entendés nada. Cada versículo bíblico tiene su explicación y su trasfondo. Eso se llama exégesis bíblica, entienda por favor. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice: antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Después de todo el rollo ese de hablar de la esclavitud, de que el hombre, de que el pecado, de que Adán y de que Eva, y lea el Romanos capítulo, todos los capítulos, del 1 hasta el 15, hasta el 16. Y va a entender por qué el Señor, por qué Pablo decía estas palabras. Pese a todo, somos libres. Ya no somos más esclavos del mundo, ahora somos esclavos de Cristo. Pero por voluntad propia, es porque nosotros vimos la necesidad. Porque hay una promesa de por medio. Porque Él nos hizo libre de la esclavitud, de la opresión. Ahora se encarga de Él. Está en manos de Él. Y solamente lo único que me pide es confiar en Él. Con una confianza ciega. A pesar de esto, a veces nos acordamos de Egipto. A veces nos acordamos de Egipto. ¿Te acordás? Cuando estábamos en la esquina con la muchacha ahí tomando cerveza. Nos emborrachamos tanto que empezábamos a vomitar por todos lados. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Te acordás? Pero no nos acordamos de las cosas buenas de Dios, ¿verdad? Nos acordamos cuando tenemos que pasar a dar un testimonio. Yo fui sanado de cáncer, yo fui sanado de esto, yo fui libertado de este demonio, yo hice esto, yo hice lo otro, porque le permití al Señor obrar. ¿Sabés cuántas almas gané en esta semana? ¿Sabés cuántas almas gané en este año? Yo escuché la voz de Dios cuando me habló y me dijo, después de una semana de ayuno, ¡opa! Ahí le toqué el callo a medio mundo. No ayuna ni siquiera a mediodía.
Escuchen, yo no quiero que haga lo que yo hice, pero yo les voy a decir algo, por experiencia. Yo he ayunado estando en mi taller y trabajaba con muchos camiones. Primer día de ayuno, dale, agarraba la maceta y pum, pum, sacaba la goma, ponía la goma, salía esto, el otro, y ahí. El segundo día de ayuno, cada vez estaba más fuerte. Porque no era yo, era Cristo en mí. ¿Por qué temer? ¿Por qué dejarse amedrentar por los egipcios? Aquellos egipcios que te vienen a decir, no podés, te vas a debilitar, te vas a morir, mira si no tomas agua, mira si no comes comida, mira si esto, si oras todos los días de madrugada, ¿qué va a pasar de vos? Vas a tener ojeras. Mentalidad de esclavo. Sentirse libre como Pablo y Silas, que iban caminando allá por la región de Efesios y de repente se encontraron con una mujer que estaba ahí adivinando, una esclava que le estaba dando mucha plata a sus patrones porque toda la gente venía a consultar. Y decime una cosa, ¿qué número va a salir en el sorteo? Tal número. Entonces, ¿y será que yo voy a encontrar novio? Entonces aquella divina que tenía espíritu de Pitón adivinaba. Hoy le dicen profeta, ¿no? ¿Y sabes qué? Cuando pasó, Pablo no se quería meter, allá ellos. Y van pasando por ahí y la chica le vio y se abrieron los ojitos así grandotes y empezó a perseguirlos a ellos. Y dice, estos son los varones de Dios que vienen a anunciar la palabra del Señor. Y así estaba. Y no se terminaba. Y Pablo le decía así, me tiene cansado esta mujer, ese espíritu lo tengo que reprender. Y Sila le decía, déjate de joder, vamos a ir todo en cana, vamos a ir todo preso. Sí, yo la reprendo. O sea, Dios me da vuelta en el nombre de Jesús. Te vas, espíritu inmundo. Y dejó de ser negocio para los patrones. Y esos patrones se enojaron mucho, se ofendieron. Y a Pablo y a Silas los llevaron a la cárcel de adentro, de más adentro, donde no llegaba el sol. Y cuando estaban ahí en la cárcel, no perdieron la oportunidad de predicarle el evangelio a todos los que estaban ahí. Y era tanto la presencia de Dios, empezaron a cantar himnos y dale, y cantaban. Y todo el mundo se añadía y estaban todos contentos, felices dentro de la cárcel. ¿Vos estuviste alguna vez dentro de la cárcel? Yo estuve. Escúchame. Y estaban tan felices y tan contentos. El Espíritu Santo había una unción tan grande. Y esta fue el segundo tsunami espiritual. El primero fue cuando persiguieron a Pedro. El segundo fue cuando Pablo y Silas entraron en la cárcel. Hubo un gran temblor. Las puertas se abrieron. Y ellos podían escapar. Cuando entró el carcelero se quiso matar. Agarró la espada y la puso contra la pared así. Y iba a avanzar como para romperse el estómago. Y Pablo dice, pará, no te suicides porque estamos todos acá. Quédate tranquilo. No nos vamos a escapar. Y el carcelero aceptó a Cristo en su corazón. Él, su familia, fueron bautizados y fueron un grupo más que se levantó en la iglesia para predicar el evangelio. Amén. Mentalidad de esclavo. ¿Qué podemos decir? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción.
Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esto va para los que dicen, haz lo que yo te digo, no hagas lo que yo hago. Somos la suma total de las decisiones que tomamos día a día. Si las decisiones que tomamos día a día están en manos del Señor, realmente, no solamente nuestra vida va a cambiar, todo nuestro entorno va a cambiar, hasta nuestra economía va a cambiar. Escuchen. Es por eso que debemos tener la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo no entran fábulas, no entran ideologías carnales, no entra nada de eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque ¿quién conocerá la mente de Cristo? Una pregunta que le hace a los corintios. Y todos se preguntaban, pero ¿esto qué quiso decir Pablo con esto? Porque había muchos filósofos, ¿vio? En Corintio. Y los corintios estaban bien económicamente y, imagínate, se llevaban el mundo por delante. Y esto aprovechaban los judaizantes, los judíos, ¿no es cierto?, cristianos que creían en la ley de Moisés. Escuchen, ¿quién me instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Para tener la mente de Cristo, ¿qué debo tener? ¿Qué debo hacer? ¿Tenés interés? ¿Ser vos? ¿Ser Cristo en vos? Ya no necesito pensar más en Egipto. ¿Sabe por qué? Porque voy hacia la tierra prometida. Hacia la tierra prometida. Para nosotros, los cristianos, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, es la tierra que Dios prometió. Es la nueva Jerusalén, donde hay mar de cristal y veredas de oro, donde muchos, ¿no es cierto?, van a disfrutar de la presencia de Dios todos los días. Así que este mundo va de paso. Somos peregrinos y pasajeros. Lo que viene es mucho mejor. Amén.